Nariz y senos paranasales. Nariz. Situación. Se ubica en la cara anterior media, debajo de la mejilla y encima de los labios, entre las dos mejillas. Forma. Tiene una forma piramidal triangular. Caras. Tiene dos caras laterales y una posterior. Bordes. Nasopalpebral, nasogeniano y nasolabial. Vértice corresponde al espacio interciliar y une la nariz a la frente. Base es el perfil de la nariz, pudiendo ser recta, respingada, aguileña, etc. El esqueleto nasal está formado por los huesos maxilar superior con su rama ascendente, el etmoides con la lámina perpendicular, parte anterior, hueso frontal con la espina nasal, hueso palatino con la lámina horizontal, huesos propios de la nariz y el vómer. Cartílagos nasales. Tiene tres cartílagos principales y accesorios. Los cartílagos principales son el cartílago del tabique nasal, que va del borde del etmoides y el vómer al borde nasal. Cartílago lateral, que tiene la forma triangular, va unido al borde nasal y por debajo contacta con el ala de la nariz. Cartílago del ala mayor, tiene la forma de una U, medialmente se une con el borde nasal y lateralmente forma el ala de la nariz. Forma el vértice de la nariz. Entonces tenemos tres cartílagos muy importantes. Uno del tabique nasal, que lo vemos ahí, ese es el tabique nasal. Cartílagos laterales que tenemos acá en el dorso de la nariz y este que está en la coana, en el orificio de entrada de las fosas nasales, que se llama cartílago del ala mayor. Los cartílagos accesorios son cartílagos muy pequeños, son cartílagos cuadrados o sesamoideos, situados en los intervalos que separan los cartílagos alares y los cartílagos laterales. Acá vemos un par de cartílagos accesorios que están ubicados prácticamente en esta estructura que se llama la membrana fibrosa. La membrana fibrosa es una membrana que ocupa los espacios libres dejados por los cartílagos, son ocupados por esta membrana que proviene del periósteo de los huesos y se une al pericondrio de los cartílagos. Músculos de la nariz son los siguientes: el músculo piramidal, músculo transverso o triangular de la nariz, músculo mirtiforme o depresor de la nariz, músculo dilatador de la nariz y elevador común del ala de la nariz y el labio superior. Cavidad nasal. La cavidad nasal es el espacio de las fosas nasales. Presenta las siguientes paredes: pared superior, pared inferior, pared medial y dos paredes laterales. Tiene dos orificios, uno anterior, abertura anterior, y otro posterior, abertura posterior. Las fosas nasales entonces tienen un orificio anterior, a las cuales las llamamos narinas, y está limitado por el vestíbulo nasal. El vestíbulo nasal es la entrada de las fosas nasales revestido por piel que tiene pelos y mucosas. El orificio posterior, que está en esta zona, se llama coanas. Presenta en la parte media el vómer, hacia las partes laterales las apopsis pterigoides del hueso esfenoides. El techo está formado por el cuerpo del esfenoides y el ala del vómer, y el piso está formado por el hueso palatino en su lámina horizontal. El techo o pared superior tiene la forma de un canal cóncavo agudo. Limita en su parte media por la mucosa de la lámina cribosa del etmoides.
lateralmente y hacia adelante por los huesos propios de la nariz y hacia atrás por la cara anterior del cuerpo esfenoides. Conductos pterigopalatinos y hendidura pterigomaxilar. El piso o pared inferior es un canal amplio, cóncavo, formado por los huesos maxilar superior en su apófisis palatina y el hueso palatino en su porción de lámina horizontal. Ambas forman hacia adelante la fosa incisiva. La pared medial está formada por una lámina vertical que divide en dos las fosas nasales, formado por los huesos etmoides, Bomer y el cartílago septal. Tiene una mucosa lisa que por encima de los vestíbulos forma la mancha vascular o plexo de Kieselbach, zona muy vascularizada. Las paredes laterales están formadas por los huesos maxilar superior, con su seno maxilar, el hueso unguis con el conducto lacrimomuconasal, el etmoides con las masas laterales, el hueso palatino con la lámina vertical, el efenoides con las apófisis pterigoides y las conchas superior, media e inferior. Esas paredes son más irregulares por la presencia de los cornetes, medio y superior, que forman los meatos nasales. Los meatos nasales son pues espacios que están formados por cornetes arrollados sobre sí mismas. Y sobre esos meatos se abren conductos de los senos paranasales que desembocan en la cavidad nasal. El meato superior se abre los senos senoidales y las celdas etmoidales posteriores. En el meato medio se abre el seno frontal, seno maxilar y las celdas etmoidales anteriores. Y el meato inferior se abre el conducto lacrimomuconasal. El revestimiento en su cara externa está cubierta por piel que cubre el dorso nasal. Es rica en glándulas sebáceas y pelos en el vestíbulo nasal. Su pared interna está tapizada por mucosa, donde se destacan la pared lateral, que tiene importancia por la formación de los meatos, la pared interna por la presencia de la mancha vascular, sitio muy frecuente de epistaxis, y la pared superior por la presencia de la mancha amarilla de la lámina cribosa del etmoides. Es una estructura que pertenece a el primer par craneal. La vascularización de las fosas nasales está dado por tres arterias. Las ramas de la arteria oftálmica, que son la arteria etmoidal anterior y posterior, rama de la arteria maxilar, que son la arteria palatina descendente, esfenopalatina y palatina mayor. Ramas de la arteria facial son ramas laterales, nasales y del tabique nasal. Arterias etmoidales. Las arterias etmoidales que estamos viendo en esta lámina son dos posteriores y una anterior. Entonces son arterias que están prácticamente en el techo de las fosas nasales. Las que están hacia atrás se llaman arterias etmoidales posteriores. Estas de acá se encargan de irrigar las células etmoidales posteriores y el techo posterior de la cavidad nasal. En cambio, esta de adelante, la anterior, etmoidal anterior, ingresa a la cavidad nasal por el agujero etmoidal anterior y se ramifica en las paredes anterior de las cavidades nasales, cara medial y cara lateral de la cavidad nasal. Arteria esfenopalatina. Se divide en dos ramas, en arteria nasopalatina o rama medial o rama septal, que desciende oblicuamente, llegando al conducto incisivo, y se anastomosa con arteria palatina descendente, irriga la mucosa del tabique nasal. Arterias nasales posteriores, superiores y medios, que son las ramas laterales, son las que irrigan los cornetes medios y meatos nasales superior y medio, así como la mucosa de las celdas etmoidales y del seno maxilar. Arteria palatina descendente, rama de la arteria maxilar interna,
Desciende por el conducto palatino mayor y se encarga de irrigar el cornete, el meato inferior y la lámina perpendicular del hueso palatino. La arteria palatina mayor, rama también de la maxilar interna, recorre el conducto palatino mayor y se ramifica en la mucosa de la bóveda, cavidades nasales y de la faringe. La arteria facial son vasos muy pequeños que ingresan por el orificio anterior de las fosas nasales y son parte de los vasos coronarios labiales superiores. Son ramas de estas arterias, el cual da ramas nasales laterales y del tabique nasal. Se encarga de irrigar el vértice y las alas de la nariz. El drenaje venoso sigue el trayecto inverso a las arterias, drenan en las venas angular y facial. La inervación de las fosas nasales está dado por el nervio esfenopalatino. Se divide en varias ramas que penetran en las fosas nasales por el agujero esfenopalatino. Como vemos acá en la lámina, vemos el ganglio esfenopalatino y desde este nivel se dividen varias arterias que van a irrigar las fosas nasales. Tenemos las nasales superiores, posteriores en esta región. Tenemos las arterias nasopalatinas, ptericopalatina, palatinas anterior, medio y posterior. Tenemos luego el nervio etmoidal anterior, que se subdivide en arteria nasal medial y arteria nasal lateral. Senos paranasales. Seno maxilar superior. Ocupa la parte central del hueso maxilar superior. Tiene la forma de una pirámide de base medial. Su pared anterior está correspondiendo a la mejilla y a la fosa canina. Su pared posterior forma parte de la pared anterior pterigomaxilar. Pared posterior, pared anterior. La pared superior es el piso de la cavidad orbitaria. La pared inferior es el sitio donde se insertan las piezas dentarias. El vértice forma la parte del hueso malar y la base forma la pared lateral de las fosas nasales. Entonces tenemos acá la base y hacia la parte externa el vértice que está colindando con el hueso malar. Seno maxilar. El orificio del seno maxilar es amplio en el hueso, pero está reducido por las articulaciones que se realiza con la concha inferior por delante y el palatino hacia atrás, además del proceso uncinado del hueso etmoides que cruza diagonalmente este orificio. Este orificio es inaccesible o poco accesible a la exploración endonasal. Seno frontal. El seno frontal está desarrollado entre las dos láminas de este hueso frontal. Tiene una pared anterior muy delgada, una pared posterior también delgada que está recubierta por las meninges. Una pared medial delgada que lo separa el seno del lado derecho del lado izquierdo. Tiene una pared de base que limita con la fosa orbitaria. El ostium frontal se abre en el meato medio de estos dos senos y estos dos senos frontales no son simétricos. Como vemos ahí, no son simétricos. El senos etmoidales son cavidades neumáticas desarrolladas en las masas laterales del hueso etmoides. Está interpuesto entre la base del cráneo, la órbita y las cavidades nasales. El número de estos senos oscilan entre 8 a 10 y forman un sistema infructuoso y complejo. Las celdas etmoidales anteriores se abren en el meato medio. Las celdas etmoidales posteriores se abren en el meato superior. Seno esfenoidal. Está excavado en el cuerpo del esfenoides, ubicado hacia arriba y hacia atrás de las cavidades nasales. Tiene una pared anterior que se abre hacia las cavidades nasales.
una pared posterior que es esfenoidal, más o menos alojada a la porción basilar del hueso occipital. Tiene una pared medial que separa los dos senos esfenoidales. Tiene dos paredes laterales que están en relación con el seno cavernoso y el canal óptico. Tiene una pared superior donde se encuentra la silla turca y tiene una pared inferior que es el techo de la rinofaringe. La irrigación de los senos paranasales proviene de las siguientes arterias, ramas de la arteria oftálmica, que son arterias etmoidales anteriores y posteriores, ramas de las arterias maxilar interna, las arterias palatina descendente, esfenopalatina y palatina mayor, ramas de la arteria facial, las ramas lateral, nasal y del tabique nasal. Entonces, la arteria oftálmica proporciona las arterias esmoidales anteriores y posteriores para la bóveda de las cavidades nasales. La arteria maxilar interna da a la arteria esfenopalatina para las regiones media e inferior. Por rama palatina descendente, suministra por las arterias nasales posteriores la irrigación de la región posterior inferior de las fosas nasales y senos ubicados en esta región. Arteria facial envía hacia las narinas la arteria del septo nasal. Las venas se realizan a tres regiones: hacia adelante hacia la vena facial, hacia atrás hacia las venas pterigomaxilares y hacia arriba hacia las venas infracranianas por la vena oftálmica. Los linfáticos se realizan entre tres regiones: a nódulos linfáticos submandibulares, nódulos linfáticos retrofaringios, nódulos linfáticos yugulocarotídeos superiores. La inervación de los senos paranasales está dado por los siguientes tipos de inervación. Inervación sensorial está dado por el primer par craneal, el nervio olfatorio. Inervación sensitiva está dado por el trigémino. Este trigémino envía ramas. Por las ramas nasales etmoidales anteriores del nervio oftálmico, inerva la parte anterior. Por el ganglio pterigopalatino proveniente del maxilar superior, inerva la mayor parte de las cavidades nasales a través de los nervios nasopalatino, palatino mayor y menor y pterigopalatino. Muchas gracias por su atención.